Ahora sí, ok. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esas figuras que encontramos ahí, como esta, ok. Las que vamos a trabajar nosotros son como esta, ok. Al lado izquierdo encontramos esta figura, ¿verdad? Que es un polígono ahí extraño, que tiene en cada uno de sus vértices, se le puso una letra, ¿verdad? Aquí tenemos el punto A, ¿verdad? Este sería el vértice A, este es el vértice B, el vértice C, etc. Entonces, en este, digamos, a este lado de aquí, nosotros le llamaríamos lado AB, ¿ok? Ese sería el lado AB. Este de aquí sería el lado BC. Este lado de aquí, desde aquí arriba hasta aquí abajo donde está la K, le llamaríamos lado AK, ¿ok? Con una rayita arriba para decir que es un segmento. Luego, en este del lado derecho, tenemos este puntito que también son A y B, nada más que traen como un apóstrofe aquí arriba, ¿verdad? Que le vamos a llamar entonces A', B', y le ponemos una rayita encima para decir que es un lado o un segmento, ¿verdad? B', C' sería este, y así sucesivamente. A nosotros en los exámenes, en las tareas, nos van a hacer preguntas, nos van a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el lado homólogo? Nos van a decir, ¿cuál es el lado homólogo a HK, por decir algo? Entonces, ¿cuál es el lado homólogo a HK? ¿Qué significa homólogo? Bueno, homólogo significa, o podríamos entenderlo como la pareja del lado HK. Aquí tenemos el lado HK, ¿verdad? Este es el lado HK, ¿verdad? Que empieza aquí en H y termina en K. O podría ser que empiece en K y termine en H, es lo mismo, no hay ningún problema ahí. Nada más que normalmente se ponen en orden alfabético. Entonces, el lado homólogo a HK sería el reflejo de este lado en la otra figura, ok. Entonces en este caso sería este de aquí, que sería H', K', ok. Lo que pasa es que normalmente aquí se ve muy claro, ¿verdad? Porque el HK va con el H', K', ¿verdad? Ahí se vería muy claro porque se están usando las mismas letras, pero a veces no se ponen las mismas letras, sino que se ponen una P y aquí una Q, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces uno tiene que escoger las letras que son pareja del otro. Uno lo que puede hacer es ir viendo cuál es la pareja de cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí yo tengo el punto D, ¿verdad? Punto D. El punto D, que es un vértice, tiene un homólogo, es decir, su reflejo, la pareja de él al otro lado. ¿Quién sería la pareja de él al otro lado? En este caso, el homólogo de D sería D'. Independientemente de la letra que venga, va a ser el puntito que está aquí, porque es el mismo, ¿verdad? Es el mismo nada más que al otro lado. Entonces, el homólogo, el punto D, sería el D', ¿ok? Y podríamos encontrar también que nos pregunten por ángulos. Por ejemplo, este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí. Bueno, ese ángulo que está ahí tenemos varias formas de nombrarlo. Algunas veces lo nombran con solo el vértice, ¿verdad? Es el ángulo con vértice en D y viene solamente así. Entonces, el homólogo al ángulo con vértice en D sería el ángulo D', ¿verdad? Pero lo más común es que lo nombremos con 3 letras, ¿ok? Para nombrarlo con 3 letras, yo lo que hago es que me fijo dónde están las letras consecutivas a este punto, ¿verdad? Entonces sería el D, el C y el E, ¿ok? Y se nombran con el vértice en el medio, ¿ok? No puedo poner que ese ángulo es el DCE, así estaría mal, ¿ok? Para decir ese ángulo, el ángulo en vértice en D, tengo que poner el D en el medio. No importa si pongo el E de primero o el C de primero, no importa. Pero el D, que es donde está el ángulo propiamente, debe ir en el centro. Entonces yo pongo así, el ángulo EDC, ¿ok? Entonces yo ya sé que están hablando de ese ángulo de ahí, ¿ok? Si yo quiero hablar de este ángulo de aquí, que tiene el vértice en F, entonces diría el ángulo GFE, ¿ok? Y se pone este símbolo, ¿verdad? Que es como un ángulo en pequeñito para decir que estamos hablando de ángulo. Ahora, ¿quién sería la pareja de EDC en esta otra figura de aquí? ¿Quién sería el homólogo? Sería este, ¿verdad? Entonces yo tendría que poner que la pareja o el homólogo de EDC sería E', D', C'. Y el homólogo de GFE sería G', F' y E', ¿ok? Entonces eso es lo que nos van a preguntar. Sí. Perdón que lo interrumpa, pero cuando usted marca, en el otro lado no se notaba ahorita, bueno, hasta ahorita se está notando, pero yo ahorita no lo estaba viendo, cuando usted marcaba al lado izquierdo. No se veía el puntito. Exactamente, estoy perdida, porque no veo dónde usted está señalando. Voy a poner aquí esto más grande, con otro color. Ok, entonces lo que les decía es, por ejemplo, este D de aquí, ¿verdad? La pareja es este D, esos serían como los homólogos. Este C es el homólogo de este C'. Este A
es el homólogo de este A'. Y entonces obviamente los que se van formando con ellos son homólogos, ¿verdad? Si yo digo este AB, este es AB, ¿verdad? Entonces la pareja de él sería esa misma parte de la figura en la otra imagen reflejada, que sería este A', B'. Pero eso lo vamos a ver aquí en la ontología. Vamos a ir en la ontología. Aquí nos dan esto como una especie de introducción, ¿verdad? La idea es como dibujar una mariposa con esos elementos que nos dan ahí, ¿verdad? Esta es como la mitad izquierda, y la idea es que nosotros vayamos como completando esa mariposa. Es un ejercicio ahí nada más como introductorio, ¿verdad? La idea es que vayamos tratando de hacer exactamente lo mismo, como para entender, ¿verdad? La idea de lo que es la simetría, ¿verdad? Ahí se los dejo, no lo voy a hacer todo, nada más para que ustedes vayan como teniendo la idea de qué es lo que se quiere aquí. 1, 2, 3 y 2 por arriba, 1, 2, 3 y 2 por arriba, sería como tratar de igualar, ¿verdad? La misma figura, y ahí sucesivamente, ¿verdad? Hasta entretenido es, si no ponen a los hijos suyos ahí que lo hagan, y se entretienen para ir completando esa figura de manera simétrica. Vamos a ir más adelante. Aquí tenemos algunas figuras, vea chiquillos, estos son figuras clásicas que siempre vienen en el examen. Por ejemplo, la X, le preguntan a la X, ¿cuántos ejes de simetría tiene esa figura de ahí? ¿Verdad? Tiene 2, porque si yo dibujo este eje de simetría para acá, ¿verdad? Entonces vemos que lo que me queda al lado izquierdo, esta figurita, tiene una repetición exactamente igual aquí al lado derecho, nada más que se va hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces ahí tiene un eje de simetría. Si yo lo veo ahora partiéndolo así de manera horizontal, si no se acuerdan de cuál es horizontal y cuál es vertical, yo siempre les digo que se imaginen el mar así bien lindo, con el sol poniéndose así. Este es el sol, ¿verdad? Ustedes están aquí en la playa, este es el sol. Yo no soy muy bueno dibujando, ya se nota. Y cuando ya el sol se está ocultando, se ve como una línea en el mar así, en el horizonte, ¿verdad? Ese es el horizonte, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra horizontal. Horizontal viene del horizonte, y entonces por ahí ya uno se acuerda cuál es horizontal y cuál es vertical. Eso me funcionó mucho a mí para acordar. Y si nosotros partimos la X así horizontalmente, entonces vemos que la figurita que se me forma arriba, que sería esta de aquí, tiene una pareja exactamente igual en la parte de abajo, ¿verdad? Es una figurita que se comporta exactamente igual en la parte de arriba que en la parte de abajo, como si fuera un reflejo, ¿ok? De hecho, eso se llama una reflexión. Más adelante lo vamos a conocer como una reflexión. Por ahora simplemente estamos hablando de que hay simetría axial, ¿okay? Entonces, ¿cuántos ejes de simetría tiene? Tiene 2 ejes de simetría, uno de manera vertical y otro de manera horizontal. ¿Cuántos ejes de simetría tiene? Tiene 2 también, ¿verdad? Aquí lo vemos así, es como una especie como de charco eso, ¿verdad? Al lado derecho se mantiene exactamente las mismas características del lado izquierdo, y también de manera horizontal va a tener la parte de arriba, ¿verdad? Que sería como todo esto, tiene su copia en la parte de abajo. Entonces ese tendría 2 ejes de simetría. Y hay figuras que tienen más ejes de simetría, como en este caso el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. ¿Por qué? Porque tiene uno vertical, vean, ya estoy haciendo enredos, uno vertical, uno horizontal y 2 en diagonal. En diagonal y ¿verdad? La idea es que se traza solo uno a la vez, ¿verdad? Ahí los estamos viendo todos al mismo tiempo, pero la idea de los ejes de simetría tienen sentido o son lógicos solamente uno a la vez. Si yo pongo esta de aquí, ¿qué me quedó? Aquí a este lado de arriba me quedó un triángulo, ¿verdad? Aquí, y en la parte de abajo me quedó exactamente el mismo triángulo aquí, ¿verdad? Entonces esa es la idea de los ejes de simetría, es uno a la vez, pero uno los va viendo a ver cuántos puede trazar. Eso le digo que es clásico porque, vamos a ver, para verlo aquí, estos son exámenes que le mandé. Por ejemplo, en vea, pregunta de examen, considere la siguiente figura que es un hexágono, ¿verdad? ¿Cuántos ejes de simetría se pueden trazar en total? A ver, ¿quién me dice? 3. 6. Alguien que diga 12 o no ven tanto. Que hay uno muy claro aquí, ¿verdad? Que hacemos así. Ese horizontal, ¿verdad? Ese es 1, ¿ok? Si lo pasamos, o sea, por cada una de las diagonales va a tener un eje de simetría, ¿verdad? Si lo pasamos así, vean que también se forma un eje de simetría. Si los hacemos así, también va a tener un eje de simetría, ¿ok? Ahí ya tenemos 3 ejes de simetría. Luego, si lo partimos aquí por la mitad, ahí va a tener otro eje de simetría. Si lo partimos por aquí por la mitad, también va a tener otro eje de simetría. Y si lo partimos acá por la mitad, también va a tener otro eje. Entonces son 6 en total, ¿okay? Ya 12 se pasa mucho. Son preguntas de examen así. Dice este otro: considere las siguientes opciones C, T y X. Vean la X, por eso les decía que la X es clásica. ¿Cuál tiene 2 ejes de simetría? La X.
la X tiene dos ejes de simetría, ¿verdad? La T solo tiene uno aquí, ahí tiene un eje de simetría, la T. Y la C no tiene ningún eje de simetría, no mentira, la C sí tiene un eje de simetría aquí, ¿ok? Y la X tiene dos, ¿verdad? Tiene este y tiene este. Son preguntillas, ven que ahí vienen dos preguntas así de sencillas, ¿ok? Luego lo que les mencionaba. Aquí tenemos estas dos figuras, ¿verdad? Tal vez como todo está en blanco y negro, ¿verdad? No se ve claramente, pero tenemos esta figura de aquí. Voy a borrarlo para que no quede así tan feo, pero estoy resaltándolas. Y esta otra figura de aquí, ¿verdad? Esas dos figuras. Y vean la pregunta que nos hacen. Dice, el segmento AB es homólogo con respecto a Y. Y es en este caso esta línea, ¿verdad? Cuando se hablan de Y, este es Y, ¿verdad? Recuerdan que en un plano cartesiano este es Y y este es X, ¿verdad? Y justamente la figura hace coincidir el eje de simetría de esas dos. El eje de simetría está justamente donde está la Y, ¿lo ven? Ahí. Entonces por eso habla de Y, ¿verdad? Y es el eje de simetría en ese caso, que no nos sirve para nada, nada más para saber que ahí está el eje de simetría. Pero lo que nos preguntan es cuál es el homólogo a AB. AB es este. Entonces, ¿quién es el homólogo de AB? FG, profe. FG, ¿verdad? Porque este ladito de aquí sería como decir este ladito de acá, ¿verdad? Entonces son como la repetición, ¿verdad? El que le corresponde. El lado correspondiente sería como ese. Entonces en este caso sería FG o lo que es lo mismo que decir GF. ¿Ok? No afecta el orden en el que vengan las letras. ¿Ok? Pueden poner FG o GF, no hay ningún problema. Luego, siguiente pregunta. El segmento GH es homólogo con respecto al eje Y, ¿con quién? ¿Verdad? El GH es este de acá. ¿Quién sería como ese mismo, pero en la otra figura? AD. AD, muy bien, sería este de aquí. Porque yo sé que es AD y no BC, que se parecen, ¿verdad? Porque si lo vemos, este GH está como en el exterior, está hacia la derecha, ¿verdad? De la figura, está como más afuera, ¿verdad? Está como más allá. Entonces en este caso sería el que está más allá, no en el interior. Este estaría como en el interior y este estaría como en el interior, ¿verdad? Entonces en este caso BC es homólogo con FE, ¿ok? Estos dos son como las parejas entre sí, ¿verdad? Porque son los que están como cerca del eje de simetría. En cambio, estos de aquí son los que están más bien como largo del eje de simetría. Entonces, hay que tener esa idea ahí, ¿ok? Entonces, en ese caso, el homólogo de GH es AD. Vean qué trampa nos ponen aquí, el mismo GH. GH es homólogo con GH, no, ¿verdad? Es el AD, es el que representa a esa línea, pero en el otro lado. Y luego vean qué interesante aquí, nos preguntan, el punto menos 5,4 es homólogo a quién. Bueno, menos 5,4. ¿Cuál letra tiene menos 5,4? ¿Dónde queda el menos 5,4? ¿En cuál letra? En la A. En la A, ¿verdad? Menos 5,4 es, primero me voy hacia la izquierda hasta el menos 5 desde aquí, ¿verdad? Busco el menos 5, aquí llego al menos 5 y el 4 es subo a 4, ¿verdad? Entonces subo 4, quedo en la A. Ese es el menos 5,4. Menos 5 y 4. ¿Dónde se juntan esos dos? Se juntan ahí. Ese es el A, ¿ok? Esto es básico que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Porque ya eso ni siquiera lo dan por sentado de que uno lo va a estudiar. Se supone que ustedes ya lo saben. Entonces ahí está la A. Muy bien, pero lo que nos preguntan es ¿quién es el homólogo de A? ¿Quién es el homólogo del menos 5,4? O sea, ¿quién es el homólogo de A? ¿Quién sería? El 5,4 G. G o el 5,4. Muy bien. 5,4 o G. En este caso sería aquí por números, ¿verdad? 5,4. ¿Ok? Que es G, correctamente. Y luego nos dicen, ¿cuál es el...? Nada más que uno está en negativo y el otro en positivo. Exactamente. Eso porque aquí el eje de simetría está en Y, ¿verdad? Porque no funciona eso como una regla nada más de cambiarle el signo, porque si la figura estuviera aquí y la otra aquí, entonces el que cambia de menos a más o el que cambiaría de signo no sería la X sino la Y, ¿okay? Entonces hay que tener ahí un cuidadillo, mejor uno lo ve en la figura, ¿ok? No, y también pueden estar corridos, digamos. Ahí Sí. es que se está usando el eje de simetría en Y, pero puede estar corrido, digamos, para un lado también. Exacto, puede ser que el eje de simetría esté aquí y esté como atravesado, ¿verdad? Entonces no necesariamente van a coincidir los números pueden ser diferentes, entonces es mejor fijarse. Luego el ángulo ADC, ¿cuál es el ángulo ADC? Ángulo ADC, yo me tengo que fijar en el valor que está en el centro, en este caso en el D. Okay, entonces el ángulo ADC es este. Empiezo en A, me voy por D y llego a C. Ven que se me forma esta figurita de aquí, ADC, o sea, me están hablando de este ángulo. ¿Okay? ¿Cuál sería el homólogo al ángulo ADC? GHE. GHE o lo que sería lo mismo EHG, ¿verdad? Cualquiera de los dos, GHE
OEHG, GHE, ¿ok? Vamos a ver en este otro de acá, no sé si este fue el que vi de primero. Ok, vean esta pregunta, la 4 dice, considere esas figuras de ahí y cuál de esas tiene simetría, cuál tiene algún eje de simetría. La segunda. La 2, ¿verdad? La 2 hay un eje de simetría. Hay un eje de simetría vertical. Okay, si yo lo parto ahí por la mitad, veo que lo que me quedó a la izquierda es exactamente lo que me quedó a la derecha. No hay eje horizontal, ¿ok? Porque esto de aquí viene como para adentro, ¿ven? Y este más bien va como para afuera. La idea es que para que fuera simétrico tendría que repetirse como este movimiento aquí. Y no hay. Entonces no hay eje. Pero si es diagonal, ¿o no? Diagonal, vamos a ver, diagonal. Si yo hago diagonal aquí, por ejemplo, vean que aquí me queda un triangulito como todo picudillo así, y este otro es como pequeñito, como aplastado, ¿ok? Entonces no hay simetría. Esta figura que me queda aquí tiene que ser igual a esta figura que me queda aquí, y no como que es alargado hacia acá, y más bien es como aplastado, ¿ok? Entonces no hay simetría tampoco en diagonal, ¿ok? Y en estas otras pues claramente no, ¿verdad? Si yo lo hago así, aquí me queda un cuadrado y aquí me queda una flecha. Y no hay por dónde, ¿verdad? Si lo hago así, me queda un triangulito aquí y abajo más bien me queda como un trapecio. Entonces no hay ahí por dónde. La única figura que tiene simetría es la 2 y de manera vertical. Dice, la cantidad de ejes de simetría que posee la siguiente figura. ¿Cuántos ejes de simetría ven ustedes ahí? Sí, profe, yo diría que 5, porque si se parte de cada punta acá, digamos hacia el centro, pueden quedar iguales todas. Sí, ¿verdad? Porque son como repeticiones de la misma idea, ¿verdad? Si yo hago de aquí hacia abajo, ahí hay simetría, ¿verdad? Y eso lo puedo hacer en cada una de las puntas. Aquí tendría otro, aquí tendría otro y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces sí serían 5. Porque no hay eje de simetría así. Por ejemplo, si yo hago uno aquí, así, pensando que ahí voy a encontrar simetría, ahí no hay, ¿verdad? Porque arriba me quedaron 3 puntas y abajo solo me quedaron 2, entonces no puede ser ahí una simetría así horizontal, ahí partiendo por mitad. Entonces significa que en las otras partes tampoco puedo hacerlo. Entonces la simetría que existe es agarrar una de las puntitas así y extenderla hacia chocar con el otro vértice que hay ahí. Entonces me queda esta misma figura, me queda a los dos lados. Y eso lo puedo hacer 5 veces, ¿verdad? En cada una de las puntas lo puedo. Pues en este caso hay 5 ejes de simetría. Dicen, ¿cuál de las siguientes figuras se aprecia una simetría con respecto al eje horizontal? La del centro. Profe, esa pregunta tiene trampa, ¿no? La del centro sería vertical, ¿verdad? Entonces sería el círculo, profe. La C, El C. Sí, yo diría que es la C, pero la A me tengo con dudas. ¿Por qué la A no? Ah, bueno, sí. Porque, digamos, Sí, ya entendí por qué. profe, Sí, pero es que no dice en las siguientes imágenes, dice figuras, y si uno lo que ve es la figura de círculo nada más. ah, bueno, sí, no, pero en este caso la idea de a la hora de decir figuras, ¿verdad? Es cada una de las imágenes que aparece ahí. Entonces sería la C. Sí, sería la C. La A por un momento estuve pensando, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos aquí, vea que aquí me quedo esta bolita, esta semicircunferencia, y aquí no la tengo. Aquí debería aparecer, y más bien está como corrida, está como a este lado. Entonces no hay simetría, no aparece esa misma línea, ¿verdad? Si yo hago aquí el eje de simetría tiene que aparecerme esto, tiene que aparecerme arriba. Debería aparecerme aquí y no aparece. Y este rabito de aquí, digámoslo así, debería aparecerme aquí también, y no está. Entonces por eso la primera no tiene horizontal, no tiene eje de simetría horizontal ni tampoco vertical. Vamos a ver, vertical tampoco. Entonces en este caso sería la C, ¿verdad? La C, si yo trazo una línea aquí, todo lo que hay arriba me lo encuentro en la parte de abajo, ¿verdad? Todo tiene como su copia. Esta línea de aquí, también está esta línea aquí, esta bolita de acá aparece aquí. Entonces todo tiene como su pareja, ¿verdad? Todo tiene como la imagen, el reflejo, ¿ok? Entonces eso es simetría. Y vea que vienen varias preguntillas. En el examen va a venir varias preguntillas de eso. Entonces para que ustedes disfruten, porque realmente son preguntas fáciles de contestar. O sea, no hay que saber demasiado, nada más saber qué es simetría, ¿verdad? Y pues ahí comenzar a trazar líneas y sacar el ratito para ver cuáles presentan simetría y cuáles no. Aquí vamos a encontrar más ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, también ese como especie de árbol invertido, yo lo he visto varias veces. Vean que aquí la trampa es que el F, ¿verdad? Aquí está el F. Como la figura está encima del eje de simetría, el F y el E aparecen inmóviles, es decir, no hay como un F del lado izquierdo y F del lado derecho, no, sino que son el mismo, ¿verdad? Eso, pucha, se me olvidó el nombre. Invariante, ¿ok? El F es invariante,
porque él es homólogo con él mismo. En este caso sí, ¿verdad? EF es homólogo con F. ¿Por qué? Porque el eje de simetría pasa por encima de él, ¿verdad? Entonces no hay manera como de separarlo, ¿verdad? El F es el mismo para los dos lados. Entonces por eso es que aparecen invariantes o aparecen como inmóviles, no se cambian, ¿verdad? Aquí está el F y aquí está el E. El L pasa lo mismo. Para los demás puntos sí cada uno tiene su pareja, ¿verdad? El G, la pareja sería el H, ¿verdad? El C, la pareja sería el D. El A, el homólogo de A sería el B, y así sucesivamente. Si yo digo AF, ¿verdad? El lado AF, ¿cuál sería el homólogo AF? FB. FB o BF, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Si digo cuál es el homólogo al ángulo AGC, ¿cuál es el homólogo? BHD. BHD, ¿ok? El AGC sería como decir este ángulo de aquí, ¿verdad? Este ángulo de aquí. Y entonces el ángulo que sería el homólogo sería el BHD. Entonces ese tipo de preguntas les van a hacer a ustedes, hay que estudiar eso, ¿verdad? Quiénes son los lados homólogos, los puntos homólogos, los ejes de simetría que se pueden trazar, etcétera, ¿verdad? Ver bien las figuras que vienen ahí, porque muchas veces las figuras que ponen en el examen son figuras que se sacan de aquí de la antología. Ahora otra cosa que a veces se habla, ¿verdad? También es de preimagen e imagen, ¿verdad? Simplemente es, digamos, los que son homólogos, entonces digamos que el que está aquí al lado izquierdo, le vamos a decir que es la preimagen, y el que aparece como resultado de la asimetría es la imagen. No necesariamente porque está al lado izquierdo. Vamos a ver, esto creo que es más claro si lo vemos en GeoGebra, el asunto de las imágenes y la imagen. Digamos, si yo hago una figura aquí, la que sea, voy a hacer un triángulo, ¿ok? Entonces, por decirlo así, esa es la figura como original, ¿ok? A esa figura yo le puedo hacer una simetría axial, ¿verdad? La selecciono y pongo que el eje de simetría es aquí el Y, y entonces me aparece esta otra de aquí, ¿verdad? Este programa me lo hace inmediatamente. Entonces, como la que apareció fue esta, entonces esta sería como la imagen, ¿verdad? La imagen simétricamente hablando de esta, ¿verdad? Pero no porque estaba no porque este estaba a la izquierda, estaba a la derecha, porque yo perfectamente podría haber agarrado esta figura aquí y aplicar la misma simetría axial para este lado. Entonces este va a ser como la figura original y la resultante es esta, ¿verdad? Entonces la resultante es la que le llamamos imagen, ¿verdad? Pero por eso es que hay una preimagen y hay otra imagen. La preimagen es como la que yo tenía y la imagen es la que yo estoy calculando. Ahora, no siempre, bueno, en el examen nunca se diferencia esto, ¿verdad? ¿Quién era el que estaba primero y cuál es el que estaba el segundo? Eso no se diferencia en el examen, pero sí por lo menos para que sepan por qué es que se le llama preimagen e imagen, ¿verdad? A estas figuras. Y uno puede trazar simetrías por diferentes ejes, ¿verdad? Yo puedo poner otra simetría aquí, puedo trazar otra simetría aquí central, ¿verdad? Bueno, pero estoy usando aquí, vamos, esta figura de aquí con no sé qué hice, esta figura de aquí con ¿ok? Sí. Y una preguntita, ¿le puede decir algo a uno de imagen y preimagen que las letras tengan esas comitas arriba? Sí, digamos, normalmente las que traen la comita aquí es como la imagen, ¿ok? La que no trae la coma es como la figura original, digámoslo así, y las que traen la coma arriba, el prima, ¿verdad? Es como la que resultó la imagen, la que salió de la otra, ¿ok? Bueno, eso es como para que tengan una idea. Eso es para que tengan una idea de por qué así. Con GeoGebra nos vamos a apoyar luego porque nos va a servir para las otras transformaciones. Hoy vamos a ver, simetría axial y vamos a ver la reflexión. Entonces, algo que es importante que a veces les preguntan es porque el eje de simetría no necesariamente, como dijo la compañera, el eje de simetría no es siempre el eje Y, ¿verdad? Sino que puede ser otra línea. Por ejemplo, digamos, yo quiero hacer una simetría de esta figura, pero que el eje de simetría me quede aquí en esta línea que estoy dibujando, ¿ok? Esa línea que estoy dibujando está en el -2, ¿ok? Está en el -2, está pasando por encima del -2. Eso hay que tenerlo claro para luego ver cómo vamos a llamarle a ese eje de simetría. Entonces yo vengo y hago una simetría, pongo este aquí y pongo ese ahí, ¿ok? Entonces las figuras ahora me van a quedar separadas exactamente a las mismas distancias, pero de esta línea que está sobre el -2, ¿ok? Entonces a veces en el examen le dicen que dónde está el eje de simetría, ¿verdad? Esta línea supongamos que sigue ahí para arriba y echa a perder. Digamos que esa línea sigue ahí para arriba, además voy a dibujar una recta. Voy a quitar este segmento donde está, voy a quitar este segmento y voy a poner aquí una recta. Okay, entonces hago una simetría aquí de esta figura con este de aquí. Okay. Entonces ahí la línea sigue, ¿verdad? Entonces esa línea está sobre el -2, ¿ok?
Entonces, si le preguntan que quién es el eje de simetría o dónde está el eje de simetría o que el eje de simetría está en tal punto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a decir que el eje de simetría está en x igual a menos 2, ¿ok? Esa recta así, esta, se llama x igual a menos, ¿ok? Y si el eje de simetría no estuviera ahí, sino que estuviera aquí en el menos 3, entonces sería x igual a menos 3. Y si el eje de simetría no estuviera ahí, sino que estuviera en el 1, entonces quedaría en x igual a 1 y así sucesivamente depende de lo que corra. Ahora vean qué interesante, donde yo corra el eje de simetría, así se me corre la imagen de la figura, ¿verdad? Porque la figura debe mantener las distancias con respecto al eje de simetría. Si lo pongo en el menos 3, del menos 3 al punto C, hay solo un cuadrito de distancia y una unidad. Entonces el C' va a quedar a una unidad de distancia. En cambio, si lo corro y lo pongo en el 1, el eje de simetría, del eje de simetría al C hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos de distancia con respecto al eje de simetría. Entonces del eje de simetría al C', que sería el homólogo del C, debe mantenerse esa distancia, 5 cuadritos, ¿verdad? La simetría mantiene eso, mantiene la figura exactamente igual, ¿verdad? Y mantiene las distancias. El B, por ejemplo, el B está alejado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos de distancia con respecto al eje de simetría. Entonces el B' también va a estar alejado 8 cuadritos de distancia o 8 unidades de distancia con respecto al eje de simetría. Entonces eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, los ejes de simetría a veces son así, horizontales, ¿verdad? Como vimos en ese caso, o a veces son verticales. Lo estoy diciendo al revés, pero a veces son verticales como lo vimos en ese caso y a veces son horizontales como lo vamos a ver aquí. Entonces yo pongo simetría acá, pongo una simetría aquí. Con respecto ahora a este otro, a esta línea que tengo aquí en negro, voy a hacerla en otro color para que se aprecie un poquito más ahí. Ok, entonces yo tengo esta figura de arriba que es un triángulo, que es una simetría con respecto a esta figura de abajo, ¿verdad? Pero que la simetría se da en este eje de simetría que tengo en rojo aquí. En este momento, si lo dejo ahí, esa línea roja está pasando por la altura 1, ¿me están viendo? Por el 1 del Y. Entonces, si me preguntan dónde está ese eje de simetría, cuál es ese eje de simetría, entonces yo digo que este eje de simetría es Y igual a 1, ¿ok? Entonces, si lo paso para arriba, por ejemplo, si lo paso para acá sería Y igual a 2, si lo paso para acá sería Y igual a menos 1, Y igual a menos 3, y pasa algo curioso cuando me queda encima del 0, ¿ok? Cuando me queda encima del 0 yo puedo decir que es Y igual a 0, ¿verdad? Sería como lo más lógico. Lo más lógico es decir que este es Y igual a 0. ¿Por qué? Porque me quedó aquí en la altura 0. Aquí está la altura 0, aquí la altura 1, 2, 3. Y si voy para abajo, ¿verdad? 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, ¿verdad? Entonces ahí me quedó en la altura 0. Pero resulta que ahí mismo en la altura 0 es donde va el eje X. Pero entonces, a veces me dicen Y igual a 0, ¿verdad? Pero lo más común es que me digan eje X. Vea qué vacilón. La altura Y igual a 0 es exactamente lo mismo que decir eje X. Entonces a veces uno se confunde porque si lo pongo aquí arriba, ahí no hay quite, es Y igual a 1, ¿verdad? No hay manera de que haya ninguna X por ningún lado. Si lo pongo aquí, Y igual a 2. Si lo pongo aquí abajo, Y igual a menos 4. Y igual a menos 2. Pero si lo pongo en Y igual a 0, es donde está el eje X. Pero entonces normalmente aparece como eje X. Lo mismo sucede cuando el eje ¿cómo se llama? El eje de simetría es vertical, ¿verdad? Puede estar en el X1, en el X2, en el X3. Pero cuando el X es igual a 0, cae encima del eje Y, ¿verdad? Entonces el X igual a 0 es igual a eje Y, ¿verdad? Espero no enredarlos, pero esa es la idea, o sea, que aquí ustedes vean que el eje de simetría se le nombra, ¿verdad? Dependiendo de la altura en la que esté, como Y igual a tal, ¿verdad? Y si fuera vertical, entonces sería X igual a tal, X igual a tal, ¿ok? Vamos a ver si aquí en algunos de los exámenes viene algo así, a eso que les estoy diciendo. Ok, vean, aquí hay algo parecido, vamos a ver. Dice, considere la siguiente figura, la cual hace referencia a ese polígono que tenemos aquí, ¿verdad? Que presenta un eje de simetría en el eje X, ¿ok? Cuando me dicen que el eje de simetría está en el eje X, significa que el eje de simetría está aquí, ¿verdad? Ese es el eje de simetría. Entonces yo tengo esta figura de arriba, ¿verdad? Y esta figura de abajo son las simetrías. Hasta ahí todo bien. Venga, aquí nos preguntan cosas que ya nosotros sabemos. ¿Cuál es el homólogo con OK? ¿Cuál sería el homólogo con OK? Con este. QR. Ay, perdón. Ajá. OR. VU. Para hacerlo más grande. Ah, no, QR. VU. Ok. QR. Ah, QR. Ajá. No, pero no, suave. QR. Un tercio abajo. ¿Qué pasa con QR?
Profe, si es OK, es VU. Es VU, muy bien. ¿Por qué? Porque Y nosotros de- queremos verlo de arriba, ¿verdad? La pareja que se encuentra abajo. ¿Cuál es la pareja que se encuentra arriba y abajo? En la este que caso, está, digamos que es como un espejo, es la que está atravesando la línea, que es sea la que está igual. atrás exactamente, ¿verdad? Porque nos dicen que el eje de simetría es el eje X, ¿verdad? Porque esta figura tiene varios ejes de simetría, ahí es donde está el problema. Porque los que dijeron QR tienen razón, pero sería si lo estamos tomando en cuenta con este eje de simetría de aquí, ¿ok? Entonces depende de lo que me pregunten, yo tengo que responder, ¿verdad? Con base en lo que me están preguntando. Si me dicen con el eje X, entonces yo tengo que responder los homólogos con respecto al eje que me están dando, el eje de simetría, en este caso con el eje X, ¿verdad? Entonces aquí el homólogo con OK sería UV, ¿verdad? UV. ¿Cuál es el homólogo con T? Q, El homólogo, yo atravieso el eje de simetría muy bien y me fijo que el homólogo es Q. ¿Y cuál es el homólogo con RQO? RQO sería este ángulo de T, U. STU. ¿Ok? Bien. Esto es bueno que lo hayamos visto porque ya me acordé que cuando aplicamos este examen, que fue hace unos añitos, pero a ver cuándo fue no me acuerdo. Esta pregunta salió y mucha gente hacía eso, ¿verdad? Que el OK es homólogo con el RQ. Y en realidad tienen razón, pero no están cumpliendo con lo que dice el ejercicio. Porque el ejercicio me dice que tiene que ser con el eje X. Ahora, sí es cierto que aquí existe un eje de simetría, sí es cierto. Y si yo les preguntara a ustedes con respecto a ese eje de simetría, yo a este eje de simetría le llamaría X igual a 3. ¿Ok? Entonces diría, si el eje de simetría es X igual a 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasa en el X que es 3, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería el homólogo, por ejemplo, de KV? RS. Entonces yo atravieso el eje de simetría, ¿verdad? Me doy cuenta que aquí está R. Entonces esa es la parte. Muy bien, hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí es como para que vean la aplicación de esto, ¿verdad? Si me dicen que en X igual a 3, en las 2, ¿verdad? Ahí no hay más ejes de simetría, serían esos dos. O creo que también tiene un eje de simetría en diagonal, pero aquí ya quedaría un poco más complejo. Entonces por ahora trabajemos con... Bien, luego nos interesa trabajar la simetría, vamos a ver cómo las transformaciones. Bueno, toda esta parte es de eso, toda esta parte es de eso, ¿verdad? No vamos a gastar demasiado tiempo en eso. Aquí viene alguna práctica que ustedes pueden ir haciendo, vea, incluso vienen con algunas soluciones. Profe, solo como duda, asimetría, perdón, simetría es el espejo y asimetría es todo lo contrario. ¿O estoy Ajá, entendiendo? asimetría es que no son simétricos, o sea, todos los Ok. demás son asimétricos. Ok, y entonces aquí ya vamos a empezar con lo que se llaman transformaciones en el plano. Transformaciones son como operaciones que se le puede hacer a una figura y obtener otra, ya sea más grande, más pequeña, igual, volteada, rotada, etcétera, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar algunas de transformaciones. La primera transformación que vamos a trabajar justamente recibe el nombre de reflexión. Vamos a ver dónde está. Todo esto es, digamos, teoría ahí que no nos interesa. Y vamos a ver dónde está la reflexión. Aquí está la reflexión. ¿Ok? La reflexión como transformación en el plano simplemente es la simetría que nosotros estamos conociendo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una transformación que recibe el nombre de una reflexión, reflexión es lo mismo que decir simetría axial. ¿Ok? Entonces, una reflexión simplemente es aplicar la simetría axial. Entonces, si yo tengo aquí una figura, un triangulito, y le aplico una simetría por este lado de aquí, entonces voy a obtener más o menos esa misma figura de este lado de aquí, ¿verdad? Entonces este va con este, etcétera. Entonces, una reflexión es una simetría axial y se aplica a todo lo que hemos visto ahora, que los lados son homólogos, que los puntos son homólogos, etcétera, etcétera. En una reflexión, que es lo que estamos viendo, es importante mencionar que la medida de los lados no cambia, ¿ok? Como borro aquí, me acuerdo. En una simetría como estas que nosotros hemos estado trabajando, voy a borrar todo, no se puede borrar más fácil para hacer nuevamente esta reflexión, pero ahora con respecto al eje Y, o sea, de izquierda a derecha. Creo que era mejor control Z. Ok, entonces yo hago una simetría aquí, simetría axial, ¿ok? Simetría axial es lo mismo que decir reflexión, ¿ok? Tiene que tenerlo claro. Entonces yo tengo ahí una simetría axial. Es importante conocer que la figura no va a cambiar el tamaño de los lados, ok, entonces voy a dejarlo así. Esto voy a hacerlo, ok. Entonces digamos que yo tengo esta figura del lado izquierdo, le aplico una reflexión, ¿verdad? Una reflexión y obtengo esta figura de acá.
las figuras son simétricas, ¿ok? Esas figuras resultantes son simétricas. Bueno, eso ya nosotros lo sabemos, pues ya lo acabamos de ver. A la hora de que hacemos el análisis, los lados del lado izquierdo se mantienen las mismas medidas que los lados del lado derecho. O sea, la figura que me sale al lado derecho no creció ni se hizo más pequeña. Es del mismo tamaño, ¿ok? Los ángulos son del mismo tamaño también. Simplemente que está como volteada, está como girada, digámoslo así, con respecto al eje de simetría, que en este caso el eje de simetría que estamos trabajando es el eje Y, ¿ok? Pero hay que tener muy claro que la figura no le aumentan ni le disminuyen los lados. Por ejemplo, este lado AC, vea que el GeoGebra le pone esta letrita B, al lado AB le pone la C y al lado BC le pone A, ¿verdad? Como para distinguirlos. Entonces el AC dice que es B. Si yo me fijo aquí, B mide 6. Ahora B', que es este que está acá, ¿verdad? B', me fijo aquí y B' también mide 6 cuadritos, ¿verdad? En este caso lo que hace es contar cuántos cuadritos mide. Si me fijo en el A de acá, ¿verdad? Mide 7,21 y el A' mide 7,21, ¿ok? El C mide 4 y entonces este de aquí también mide 4, el C', ¿ok? Entonces en la reflexión, que es una simetría axial, en la reflexión los tamaños de la figura no cambian, se mantienen iguales, ¿ok? En los lados homólogos las medidas son iguales, en los ángulos homólogos las medidas son iguales, ¿ok? También hay que prestar atención de que si en este caso el eje de simetría es este, ¿verdad? Voy a dibujarlo. En este caso el eje de simetría es el eje Y, ¿verdad? Ok, ahí está el eje de simetría, que es el eje Y. Vemos que el B aparece arriba y el B' aparece arriba. O sea, no se giró, no se rotó, ¿verdad? El A aparece a la izquierda y aquí este aparece a la derecha, como en el lado opuesto, ¿verdad? Y aquí el C aparece cercano al eje de simetría y el C' aparece cercano al eje de simetría. Pero si este estaba arriba, este está arriba, este estaba abajo, este estaba abajo, este estaba abajo, este estaba abajo. Ok, no se rotó la figura. Porque hay otro tipo de transformación que se llama rotación. Por ejemplo, esta misma figura yo la tomo aquí y la pongo con respecto a el E, pero ahora le voy a hacer una rotación de 180 grados, por ejemplo. Voy a borrar esta reflexión y ya esto no es una simetría, ¿ok? Esto ya no es una simetría, sino que más bien esta figura rotó, giró, ¿verdad? Se vino como haciendo como este movimiento, así, hasta que me quedó, ¿verdad? En esta posición, ¿ok? Vino haciendo como una rotación. Entonces esa es otra transformación. Luego la vamos a estudiar bien, ¿verdad? Luego la vamos a ya estudiar más a fondo cuando la veamos, que creo que es la siguiente. Vamos a ver, vamos a terminar con la reflexión. Pero entonces lo que quiero que ustedes vean es que la reflexión tiene la característica de que ¿cómo se llama? Las medidas de las figuras no cambian, ¿ok? Toda reflexión con respecto a una recta es una isometría, los puntos son invariantes. Bueno, de los puntos invariantes, ¿se acuerdan que eran los puntos invariantes? Son los puntos que si yo hago una simetría y ese punto está sobre el eje, ¿verdad? Entonces ese punto se llama invariante, no cambia, mantiene el mismo punto. Otra isometría que vamos a ver es justamente esta, la reflexión, ¿ok? Vamos a trabajar justamente con la reflexión. Mentira, esa es la misma. Vamos a lectora, instrucciones, a ver qué más viene de esto. Bueno, a veces nos preguntan esto es importante. Vamos a ver, vamos a hacer una reflexión aquí y ustedes me van a ayudar. Voy a borrar todo esto. Otra pregunta que a veces le hacen en el examen es similar a eso, que ya no se puede más. Le dan una figura, digamos esa que tenemos ahí, ese triángulo. Digamos, le dan esa figura y le dicen que aplique una reflexión con respecto a x igual a 3. Ahí, entonces le dicen, encuentre las coordenadas, ¿verdad? Si tenemos aquí, tenemos C es igual, ¿verdad? A 1,3. C es igual a 1. A es igual a menos 3,5. Y B es igual a menos 2,5. Entonces se lo dan así, exactamente así como está. Y nos dicen, ahora sí, calcule las coordenadas de A'. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las coordenadas de B' y cuáles son las coordenadas de C'? A ver, ustedes me van a decir. ¿Cuáles serían las coordenadas de A'? Profe, Sí. sería 9,5. Vamos a ver, de A'. A' es este, ¿verdad? Entonces la idea... 6, creo, la distancia. 9,5 dijo usted. Sí, es que creo que es 6 la distancia. Ok, entonces justamente lo que tenemos que hacer es eso, ¿verdad? Valorar cuál es la distancia que hay desde A hasta el eje de simetría. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 cuadritos de distancia, es decir, hay 6 unidades. Entonces desde ahí, ¿verdad? Vamos a contar 6 hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
y me fijo en cuál posición quedé en el 9, ¿verdad? Aquí estaría en el 9, ¿verdad? Y la altura sí se mantiene, en este caso, ¿verdad? Como la simetría es vertical, entonces la altura se mantiene. Entonces exactamente las coordenadas de A' serían en 9,5. ¿Cuáles serían las coordenadas? 9,5. ¿Cuáles serían las coordenadas de B'? 8,7. 8, muy bien. Y la altura se mantiene, ven que aquí la altura es 7, ¿verdad? Entonces se va a mantener ahí esa misma altura, 8,7. ¿Por qué? Porque yo cuento cuántos cuadritos de distancia hay desde B hasta el eje de simetría, que en este caso son 5, ¿verdad? Y desde ahí voy a contar otros 5, 1, 2, 3, 4, 5, me fijo a qué numerito llegué, al 8. La altura se mantiene, que es 7, ¿verdad? Entonces sería 8,7. Y de C, que en realidad es el más fácil de todos, ¿cuál sería el C'? 5,3. 5,3, muy bien, porque se separa el C, verán que está a 2 cuadritos de distancia del eje de simetría, entonces aquí tengo que ponerlo a 2 cuadritos del eje de simetría, me quedaría aquí, ¿verdad? Y ese punto es el 5. Y si tienen dudas, aquí lo podemos observar haciendo la simetría directa aquí, y ahí nos van a quedar los puntos. Ven, el B', aquí está, el A' me quedó en 9,5, aquí lo tenemos al lado izquierdo. El A' en 9,5, el B' en 8,7 y el C' en 5,3. No lo puse aquí, 5,3. Ok, entonces es otro ejercicio que a veces no lo preguntan en el examen. Vamos a ver si viene alguno así. Todo esto tiene que ver con reflexión o eje de simetría, es lo mismo. Me acordé porque aquí venía algo así, ¿verdad? A veces no nos dan el dibujo, esa es otra cosa. A veces nos dan nada más los puntos así, ¿verdad? Y nosotros tenemos que imaginarnos el plano cartesiano, ¿verdad? Por ejemplo, el menos 2,1, ¿verdad? Entonces, el menos 2,1, aquí está el menos 1, menos 2. Menos 2,1 estaría como por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la reflexión con respecto al eje X? O sea, el eje X es este, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la imagen de este aquí abajo? Sería aquí, ¿verdad? Que sería en menos 2, menos 1, justamente, menos 2, menos 1. ¿Cuál sería la reflexión de este punto con respecto al eje Y, ¿verdad? Si yo tomo este eje Y como simetría, entonces sería esto trasladarlo para este lado. Como está alejado 2, ¿verdad? Entonces también lo alejo 2 y a la misma altura, entonces sería en el 2,1. ¿Sí? Pero sí le dan, digamos, a uno como el plano para que uno haga el dibujo, o uno tiene que hacerlo desde cero. Muchas veces se lo dan, muchas veces no se lo dan, no es obligatorio. Lo que pasa es que ustedes lo que pueden hacer es apoyarse en alguno que ya viene en el examen, ¿verdad? Porque tal vez no le dan el plano cartesiano, pero viene este. Entonces uno se pone a hacer los dibujillos en este mismo como para apoyarse, ¿verdad? Para saber cómo queda la figura. Exactamente. Ok. Entonces es otra forma en la que nos pueden preguntar, ¿verdad? Aquí vienen, vea, por ejemplo, nos dan esta figurita. Esta sería interesante que ustedes lo hagan de práctica ahí. Nos dan este punto, el menos 2,3. Ahora, si hago la reflexión con respecto al eje X, ¿cómo quedaría? Entonces lo anoto aquí. ¿Cómo lo hago con respecto al eje Y? ¿Cómo quedaría? Con respecto al Y igual a X. El Y igual a X, esto ya lo habíamos visto cuando nosotros trabajamos en la función, ¿cómo se llamaba? En la función inversa. La línea Y igual a X, o el eje Y igual a X, es la siguiente. Bueno, no voy a borrar. Y igual a X es la que va por el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3. Es decir, por ejemplo, aquí está el 3, 3, pongo un punto. Aquí está el 2, 2. Pongo un punto y hago una línea ahí. Entonces esa línea es Y igual a X, ¿okay? Hay puntos que son complicados de saber, ¿verdad? Hay puntos que son complicados de saber cuál es su reflexión, ¿verdad? Pero hay puntos que son fáciles. Por ejemplo, este de acá, si yo tomo como referencia el 2, 2, ¿verdad? El C, ¿cuál sería la reflexión del C aquí, ¿verdad? Con respecto a la línea Y igual a X. Bueno, si yo tomo como referencia aquí el 2, 2, veo que está en diagonal con el C, ¿verdad? Entonces es uno a la izquierda, uno para arriba. Entonces este sería uno para abajo, uno para la derecha, o sea, lo opuesto. Uno a la izquierda, uno arriba. Uno para abajo, uno para la derecha. Entonces, la reflexión, digámoslo así, de este punto C con respecto al eje, a este eje de simetría que es Y igual a X, sería aquí en 3,1. De esa manera. Profe, Sí. en ese yo veo bueno como usar una regla y hacer como diagonales en los cuadritos. Esa es una opción, ¿verdad? Ir como trazando como líneas, ¿verdad? Que no son, o sea, lo que uno le llama líneas imaginarias, pero uno las termina haciendo, ¿verdad? Es una opción para ir dándose una guía, ¿verdad? Yo lo que hago es contar a partir de un punto, por ejemplo, aquí del E, por ejemplo, el A. Yo digo, el A está 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces está 5 para acá,
3 para arriba. Entonces lo cuento aquí hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 y 3 para acá. 1. Entonces ahí ya uno se va guiando de dónde iban a ir quedando los. Pero no es tan usual que nos pregunten con esto. Normalmente es en vertical, en horizontal, ¿verdad? Eje X, eje Y. Y si no, pues que nos ponen la recta. Nos la ponen así, que en el X igual a 3, ¿verdad? O que nos ponen que la recta en el Y igual a 3, por decir algo, ¿verdad? Y así decía. Entonces ahí vean cómo van cambiando la reflexión dependiendo de cómo yo acomode el eje décimo. Traslaciones, que yo creo que esta es la segunda que vamos a ver el día de hoy nada más, porque la otra semana vamos a ver lo que son las rotaciones y la homotesis, que son las 4 que vamos a ver. Traslaciones. Las traslaciones, que por cierto vienen en la prueba nacional estandarizada. Este es uno de los temas como que en la prueba nacional estandarizada le ponen mucha, no sé, aparecen varias preguntas de esto. La traslación es una transformación en el plano. Vamos a ver, vamos a poner aquí, voy a borrar todo esto nuevamente. La traslación no me va a cambiar la posición de la figura, ¿ok? O sea, no me cambia ¿cómo decirlo? El que estaba a la izquierda se me pasa para la derecha, no me invierte nada. Una traslación lo que hace es agarrar una figura tal y como está así y pasarla para otro lado, ¿ok? Sin girarla, sin que se me dé vuelta ninguna. Lo que estaba arriba me queda arriba, lo que estaba abajo me queda abajo, no se me hace más grande, no se me hace más pequeño. Simplemente una traslación es, yo tengo esa figura ahí, bueno, la paso para acá, ¿ok? Lo que pasa es que la traslación se trabaja como con una instrucción. A esa instrucción es la dirección en la que yo voy a pasar la figura. O sea, ¿para qué lado la va a pasar? ¿Cómo la va a pasar? Bueno, a esa instrucción se le llama vector de traslación. Entonces el vector lo que me dice es pásela 5 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia abajo. Ok, entonces ese es el vector. Hay un vector de traslación. Los vectores en GeoGebra, aunque eso no tienen que conocerlo ustedes realmente, se dibujan más o menos así. Ahí yo lo estaría pasando 4 unidades hacia la derecha, 2 unidades hacia abajo, ¿verdad? Este vector lo que me está diciendo es pasarlo 4 unidades hacia la derecha, 2 hacia abajo. Ven que está en el 4, menos 2, 4 unidades hacia la derecha, 2 para abajo. Entonces yo hago una traslación aquí de esta figura con respecto a este vector. La figura me queda ahí. Voy a hacerlo un poco más grande para que pueda ser un vector más grande, como ahí. Ahí serían 8 unidades a la derecha, 2 unidades hacia abajo. Entonces, una traslación es agarra la figura original, que es esta, por eso se llama A, B, C, y tengo una figura resultante, que esta es A', B', C', que es la misma figura, nada más que está en otra posición, el plano cartesiano, ¿ok? Si nosotros, el vector de traslación muchas veces se da en palabras, así, nos dicen, traslada esta figura como este vector de traslación, 8 unidades a la derecha, lo escriben así, voy a escribirlo para que 8 unidades a la derecha horizontalmente, a veces le ponen 8 unidades horizontalmente a la derecha y 2 unidades, ¿sí? Una preguntita, ¿eso es con algún punto en específico que uno tiene que tomarlo en cuenta? Porque Eso si digamos, si yo esas direcciones las tomo con el punto B o el punto C. Sí, tiene que darle para todos, en realidad tiene que coincidir para todos. Cierto, sí, gracias. Ya Entonces, por entendí. ejemplo, si Ahorita yo que lo agarro dije, aquí, ya entendí. si yo agarro aquí, por ejemplo, el A tengo que trasladarlo bajo estas instrucciones. 8 unidades a la derecha, 2 unidades hacia abajo. A veces aparece el vector así, 8 y menos 2, ¿ok? El primero de arriba es horizontal y el segundo de abajo es vertical, ¿ok? Entonces, si está positivo es hacia la derecha, el de arriba, ¿verdad? Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Si el de abajo está positivo es el para arriba y negativo es para abajo, ¿verdad? Entonces esto que viene aquí es exactamente esto que viene aquí y es exactamente esto que viene aquí. Son lo mismo, nada más que 3 formas diferentes de decirlo. A nosotros nos gusta más como la parte verbal, ¿verdad? Esto que nos dan así con palabras. Pero lo que les iba a decir es, cuando yo hablo de una traslación, si yo quiero trasladar toda esta figura, tengo que ir trasladando vértice por vértice. Más voy a borrar. Bueno, aquí está el vector, lo ven, 8, menos 2, aquí en la parte izquierda, 8, menos 2, ¿verdad? Ese es el vector, es este. Pero voy a quitar esta figura que no aparezca. Profe, y si uno pasa solo un vértice y el resto lo mide con la otra figura, quedará igual. Digamos, sí. Yo paso todo el punto C y luego mido la distancia de C a A y Sí, lo marco. Sí funciona porque la figura no cambia los tamaños, no cambia las posiciones ni nada. Entonces sí le tiene que funcionar. Lo ideal es que uno vaya trasladando vértice por vértice, ¿verdad? Entonces yo agarro, por ejemplo, el vértice A y sigo las instrucciones. Si estoy aquí, entonces voy a moverme 8 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Ahí termino porque eran 8 unidades a la derecha. Y luego 2 abajo. 1, 2. Ahí pongo el A'. Ya terminé las dos instrucciones. 8 a la derecha, 2 abajo. ¿Okay? Entonces yo pongo el A' ahí. ¿Okay? Hago lo mismo para el B. Entonces el B, voy a trasladarlo. 8 unidades a la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego 2 hacia abajo. 1, 2. Ahí me queda el B'. ¿Okay? Ya terminé con el B'. Ahora voy con el C. Hago lo mismo. 8 unidades a la derecha. Voy contando. Y luego 2 unidades hacia abajo. Y ya obtengo el C'. Una vez que ya hice la traslación de los vértices, recuerden, lo que tengo que trasladar son los vértices, ya dibujo la figura. Ahora también se puede hacer lo que decía la compañera, que yo solo traslado uno de todos, ¿verdad? Como sé que la figura me va a quedar en la misma posición, por ejemplo, yo podría haber trasladado el A nada más, y yo sé que el A sería 1, 2, 3, 4 cuadritos para arriba, 1, 2, 3, 4 cuadritos para arriba, y 1, 2, 3, 4 cuadritos para la derecha, y hago los puntos. Esa es otra opción, porque la figura no cambia, es la misma. Entonces yo con solo trasladar uno y comienzo a sacar cuentas de los lados, entonces yo podría haber obtenido esa traslación, no hay ningún problema, ¿ok? Y entonces lo que veo al final es que tengo una figura que se me trasladó en esta dirección, ¿lo ven? Entonces, ¿cuál dirección fue? Fue 8 unidades a la derecha, 2 unidades hacia abajo. Por eso siempre una traslación requiere de un vector de traslación. Ese vector, la palabra suena como muy científica, suena como muy extraña, pero simplemente es una instrucción. Vector de traslación es la instrucción de cómo voy a trasladar esa figura, ¿ok? Ahora la figura se puede trasladar hacia cualquier lado, ¿ok? Aquí yo la estoy trasladando de esa manera, pero el vector puede ser cualquiera. El vector puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, etc. Voy a borrar este otro vector de aquí para que no enrede. Porque, por ejemplo, voy a borrar este de ahí y voy a mostrar esta figura. Era este el que tengo que mostrar. Yo puedo agarrar este vector y cambiarlo para arriba. ¿Okay? Entonces la figura me cambia a otra posición. Ya ahora el vector no va a ser 8 unidades a la derecha, 2 hacia abajo, sino que va a ser 4 unidades, véanlo aquí al lado izquierdo, 4, 2, significa 4 unidades hacia la derecha, 2 unidades hacia arriba, ¿verdad? Si están positivos es derecha y arriba, pero también puede ser en negativo, puede ser que yo la traslación la quiero hacer para este lado. Entonces este vector sería 6 unidades a la izquierda, 4 unidades hacia abajo, por eso el vector sale con negativo los dos. 6 en el de arriba es 6 a la izquierda, ¿verdad? Negativo perdón, a la izquierda porque está negativo. Y 4 negativo significa que serían 4 para abajo. Entonces, el numerito que viene arriba en el vector me indica lo que tengo que hacer de izquierda a derecha. Si está en negativo, es moverme hacia la izquierda. Si está en positivo, es moverme hacia la derecha. Y el numerito de abajo lo que me indica es arriba o abajo. Si está positivo, voy para arriba. Si está negativo, voy para abajo. Pero son 6 unidades hacia la izquierda, 4 unidades hacia abajo. ¿Okay? Esto aparece, Yo tengo una duda. ¿No habrá otra forma, digamos, como restarle las coordenadas, las otras coordenadas, por decirlo así? ¿No es más fácil? Sí, esa es otra opción. Es así. Si yo tengo el B, por ejemplo, el punto B es menos 10,7, ¿verdad? Ese es el punto B. Si a mí me dan el vector de traslación, que en este caso el vector de traslación es menos 6, menos 4, ¿ok? Y a mí me da pereza hacer esto de contar aquí, digamos 1, 2, 3. En realidad es como, ¿verdad?, la parte algebraica que podemos aplicar. Entonces lo que puedo hacer es sumarle. Le sumo el vector de traslación, pero el vector lo escribo así de izquierda a derecha. Es decir, menos 6 aquí y menos 4 aquí. ¿Okay? Entonces yo sumo esto, ¿ok? Le sumo el vector. Entonces, menos 10 más menos 6, menos 10 más menos 6 me da menos 16. 7 más menos 4 es como decir 7 menos 4. 7 menos 4 da 3. Y oh sorpresa, ¿dónde quedó el B'? El B' quedó en el 16 negativo, 3 positivo. Aquí lo vemos, en el lado izquierdo por aquí. ¿Dónde está el B? Aquí. B es menos 16,3, ¿verdad? Por ejemplo, el C está en el menos 6,3, menos 6,3, ¿verdad? Entonces yo no quiero hacer esto de contar cuadritos ni nada de eso, entonces le sumo el vector de traslación. ¿Cuál es el vector de traslación? En este caso es menos 6,4, menos 6, menos 4, sumo, ¿verdad? Menos 6 más menos 6 da menos 12, ¿ok? Ya tengo la primera coordenada. Y 3 más menos 4 da menos 1. Entonces, oh sorpresa, ¿dónde quedó el C'?
quedó en el menos 12, menos 1. Esa es otra opción. Que dicha que me acordó Diana porque no me acordaba de eso. Sí, yo me acordé porque eso lo vimos como en noveno, yo creo. Ya me acordé en qué es que lo ven ustedes. Ustedes lo ven en décimo en la circunferencia. En esas circunferencias que dicen si el centro se traslada tantos, ¿verdad? Eso es justamente la traslación, ¿ok? Entonces tenemos todas esas opciones, ¿ok? Ustedes lo hacen como más les guste, no hay una opción que sea mejor que la otra, lo pueden hacer así por suma, eso sí, sumar el vector de traslación, no restarlo porque si lo restan le da mal, tiene que ser sumado, ¿ok? Lo pueden hacer contando cuadritos, lo pueden hacer, como dijo antes la compañera, que solo trasladan uno y luego dibujan la figura ahí, que sea igual a la que había en un principio, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces vamos a ver cómo nos pueden preguntar esto en el examen. Ok, vean, aquí hay una pregunta. Dice en este examen: ¿cuáles son las coordenadas del punto B', o sea, el resultante, si al triángulo ABC se le aplica una traslación de 3 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo? Ve que aquí dice horizontalmente, verticalmente. Entonces aquí lo que nos estarían diciendo es que el vector de traslación, que para saber que es vector muchas veces uno le pone V de vector y una flechita para decir que es dirección, ¿verdad? Y nos están diciendo 3 unidades a la izquierda, o sea, menos 3, y 2 hacia abajo, o sea, menos 2. El vector en este caso sería menos 3, menos 2, bueno, menos 3, menos 2. Y queremos saber en dónde quedaría el B, ok, pero aquí arriba nos dieron el B. Dice que el B es 4,2, entonces B es 4,2. Yo quiero saber dónde quedaría si le aplico una traslación de menos 3 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia abajo. ¿Dónde quedaría el B trasladado? Vamos a hacerlo por suma primero aquí, ahora lo hacemos ahí en el plano cartesiano. Entonces yo lo que haría es sumarle menos 3 aquí y menos 2 aquí. 4 menos 3 queda 1 y 2 menos 2 queda 0. Entonces aquí la respuesta correcta es 1,0. Vean que es una pregunta que uno responde rápidamente, ¿verdad? No es una pregunta que hay que hacerle muchas bolas. Pero digamos que a nosotros no nos gusta esa opción. Entonces la queremos hacer en el plano cartesiano. El punto era 4,2. Entonces 4,2 está aquí. El 4,2 está ahí, ¿verdad? El G en este caso. Y le están aplicando una traslación de... ¿Qué memoria más mala? De 3 y 2. 3 a la izquierda, 2 abajo. Entonces yo hago 3 aquí para la izquierda. 1, 2, 3. ¿Verdad? Y ahí terminé las 3 a la izquierda, el menos 3. Y luego 2 hacia abajo. 1, 2. Ahí termino la instrucción. Quedé encima del 1. Y ese encima del 1 es lo mismo que decir 1,0. ¿Ok? Entonces esa es otra forma de hacerla. Y es la misma que nos dio aquí. 1,0. Vamos a ver alguna otra que venga traslación. Esas son de homotesias. ¿Cómo van viendo este examen, verdad? Se ve como más fácil, digo yo. Profe, así nos dice usted en todos. Ay, qué risa. No, desde el primer año, desde el primer año. Desde el primer examen les dije que... Desde el primer examen les dije que este va a ser el más fácil. No les he mentido. Y el anterior también. Que el segundo era más fácil que el primero. Es que no me entendieron. Pero se supo explicar, profe. Dice, aquí hay una, dice, si la figura se traslada 6 unidades lineales hacia la derecha, okay, vea que aquí le dicen paralelo al eje X, a veces dicen esto, a veces dicen horizontal. Un nuevo punto que contiene la figura corresponde a, vea qué interesante, aquí nos dicen 6 unidades a la derecha, pero no nos dicen nada hacia arriba y hacia abajo, nada más dicen 6 unidades a la derecha. Entonces el vector es 6 a la derecha y nada para arriba ni para abajo, o sea 6,0, o sea, nada más se aplica la traslación hacia la derecha, ¿verdad? Entonces es traslade este punto 6 unidades a la derecha, nada más. La traslación puede ser en un solo sentido, no hay problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este punto habría quedado ahí. Este punto de aquí quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto quedaría ahí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la figura nueva quedaría sobre esos 3 puntos. Quedaría en... ¿Cuál es este punto? ¿El qué? 2,5. No, 6, perdón. 2,6, muy bien. Este de aquí. Este es aquí, digamos, aquí estaría el 3, ¿verdad? 3,1. 1. ¿Y este? 0,2 creo. 0,2, muy bien, 0,2. Los que quedan sobre los ejes llevan un 0, ¿verdad? Los que quedan sobre el eje Y llevan un 0 en la X y los que quedan en el eje X llevan un 0 en la Y. Entonces nos preguntan que cuál de los puntos, cuál sería un punto ahí. Y vea que aquí tenemos el 0,2 y aquí está el 0,2. Luego la otra traslación es que si la hacíamos hacia. Pero bueno, es decir, les queda ahí para que practiquen. Bien, eso sería todo por la materia del día de hoy. La otra semana vamos a ver las otras dos transformaciones que nos faltan, que es la rotación y la homotesia. Y la semana que sigue vemos esto de los conos, ¿ok?
Entonces esta semana vimos simetría axial, que es lo mismo que decir reflexión. Entonces grábense eso, donde diga reflexión es lo mismo que decir simetría axial, son sinónimos, es la misma cosa, ¿ok? Y traslación, que es donde nos dan un vector, nos dan una dirección. La otra semana vamos a ver las otras dos, que es la rotación, ¿verdad? Siempre hablamos de rotación cuando hablamos de la Tierra rota alrededor del Sol, o sea que va girando, esa es rotación. Y la otra es la homotesia, que es la única que hace que la figura cambie hacia grande o hacia pequeño. La homotesia ustedes la vieron en octavo, yo sé que todos la tienen fresquitica y todos se acuerdan de la homotesia. Y en la última semana vamos a ver eso, de los conos, y esa es la materia que queda. Ya eso, con esto terminamos, digámoslo así, el año. Lo que nos quedan son esos dos temitas, digamos, en general, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí?